Bien, hemos llegado a la sección del día jueves. En este día la lección nos presenta, podríamos decir, la esencia principal de toda la gran controversia entre los judíos, Pablo y estos grandes hombres que representaban a la nación, estos gobernantes. Estamos hablando de Festo y de Agripa. Como ustedes recordarán, en algún momento este hombre le dijo a Pablo: estás loco, Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Así lo dice el versículo 24 del capítulo 26. Dice así: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Festo no habría tenido ningún problema si Pablo hubiera hablado de la inmortalidad del alma. En otras palabras, Festo creía y defendía esta idea de la inmortalidad del alma. Pero incluso los antiguos grecorromanos sabían de estos dos conceptos, el concepto de la resurrección y el concepto de la inmortalidad del alma. Ambos conceptos, la inmortalidad y la resurrección, no congeniaban, tenían diferentes opiniones, como lo es ahora. Hay mucha gente que cree en la reencarnación, cree en la vida después de la muerte, creen en la inmortalidad del alma. Ellos o rechazan o aceptan uno o rechazan el otro. En este caso, por lo tanto, dice, estos conservaban el primero, que es la inmortalidad del alma, y rechazaban el segundo, que es la resurrección. Pero Pablo, con mucho respeto, defendió su cordura, sus ideas, y recurrió a Agripa. Agripa era un judío, y por el hecho de ser judío, él podría posiblemente entenderlo mejor. Podría confirmar la idea de la fe de Pablo, y además de esto, concordar con lo que enseñaban los profetas. Dice el versículo 25, mas él dijo, hablando de Pablo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Ahora, es interesante notar cuál fue la respuesta de Agripa al presentar Pablo todos estos argumentos. La pregunta de Pablo, dice aquí, puso a Agripa en aprietos. ¿Por qué? Pablo le hizo una pregunta, la cual se encuentra, versículo 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que la ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Oiga, qué pregunta. ¿Cree usted en los profetas? Yo sé que crees, le dice Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¡Wow! Quiere decir que el mensaje de salvación, el mensaje que tenía que llevar Pablo ante reyes, como Dios le había puesto en la persona de Jesucristo como misión, aquí lo cumplió. Una vez que él presentó el plan de salvación, la resurrección, y Agripa y Festo lo rechazan, él ya no tiene ninguna responsabilidad sobre esta sangre. Pablo hizo la pregunta, puso a Agripa en aprietos. Como judío, nunca negaría su creencia en las Escrituras. Por otro lado, si daba una respuesta afirmativa, no habría otra opción más que aceptar a Jesús como el Mesías. La respuesta de Agripa fue inteligente, fue sagaz, fue evasiva, podría decir yo. Él logró escapar de una idea lógica. Para él pudo haber sido como una trampa, pero es bien claro aquí que él respondió, dice: por poco me persuade a ser cristiano. Esta contestación realmente fue inteligente. Ahora, a mí me impresiona que están hablando hombres inteligentes, sabios, y el apóstol Pablo está hablando allí con ellos. Ahora, la contestación de Pablo fue realmente impresionante. El versículo 27 lo dice así: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen,
fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. ¡Wow! ¡Qué tremenda respuesta la del apóstol Pablo! Aquí es una respuesta categórica, de gran altura, con mucho protocolo diplomático. Sus últimas palabras, el apóstol no suplicó que le quitaran las cadenas o que le dieran libertad. Al contrario, él deseaba que todos fuesen como él, a excepción de las cadenas en sus brazos. El celo misionero de Pablo superaba ampliamente su preocupación por su propia seguridad. ¿Cómo expresó Agripa su convicción? Bueno, Festo necesitaba la ayuda de Agripa solo para completar el informe. Por eso Pablo apeló al César. Ya había sido formalmente otorgada esa, podemos decir, esa posibilidad. Ahora, el prisionero ya no estaba bajo la jurisdicción del gobernador. Ahora realmente, estando ante los dirigentes, el apóstol Pablo presentó una gran verdad maravillosa, la esperanza de gloria, que es la resurrección de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Y de paso, presentó de manera categórica, con gran altura, el plan de salvación, al dar testimonio de su propia conversión y dar testimonio del nacimiento de su fe, cuando Cristo se le presentó camino a Damasco, cómo fue derribado de aquel caballo, y así comenzó a obedecer la misión que Dios le había encomendado para estar frente a grandes hombres, frente a reyes y autoridades. Y aquí se estaba cumpliendo literalmente lo que sucedió. ¿Cómo expresó Agripa? En el capítulo 26, el versículo 30 al 32 nos dice: Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? ¡Wow! El apóstol Pablo se había defendido con la verdad, con su fe y con su testimonio de lo que Dios había hecho por él, en él, antes, durante y después del encuentro con el Señor. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.